Hola a todos, les damos la bienvenida al episodio número 10 de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. La película que vamos a analizar el día de hoy se llama Oxígeno y queremos darles la bienvenida. Nos disculpamos, hace una semana nos vimos atrapados en el vacío del espacio, no pudimos llegar hasta el diván. Entonces, bueno, sin ir más lejos, los invito a saludar. En el primer cojín del diván tenemos a Ani. ¡Soy un clon! Miranda. Sí, muchos me dicen que soy un clon de mi hermanito aquí presente, pero en general me gustó mucho la película, aunque debo confesar que hubo partes que me tocó empezar a hacer otra cosa porque el estrés ya me tenía a punto de apagarla. Está muy bien. En el segundo cojín tenemos a Carlos. Atención, cualquier daño intencionado a una unidad de criosalid es un delito federal punible con 10 años de prisión. Barba. Me vale que eso, me cae que la voy a destruir porque efectivamente estoy desesperado con esta película que, híjole, qué angustia de plano. Bueno, y en el tercer cojín del diván tenemos a Olga. ¿Quieres un sedante? Echavarría. Spoiler, pues desde el principio con lo de soy un clon, ¿no? Ah, sí, total. Les dañaste la magia a cualquiera que no haya visto la película. Sí, sí. Pero bueno, sí, a mí me gustó en general, me parece una buena película. Tengo mis dos o tres cosillas que como siempre eh, no me cuadran, pero en general fue una buena película y además me encanta que estemos saliendo de Hollywood hacia el cine francés y hacia otras propuestas, porque es muy bueno que las personas que están interesadas en el cine sepan que hay otros universos, hay otros estudios, hay otras visiones del cine, no solamente la que maneja Hollywood. Entonces eso me encantó de este episodio de hoy, que vamos a hablar de películas no Hollywood, que es otra propuesta diferente. Sí, yo estoy completamente de Una película acuerdo. francesa, Una película francesa con para una variar, tremenda actriz que es tremenda increíble actriz. lo que en una Sí, película donde ella es prácticamente es la única persona que realmente está en escena, es la única. Hay Sí, momentos sí. donde ajá. muestran flashbacks, pero ella es la única que está en escena todo el tiempo. Y desde que la vi, inmediatamente pensé en esta película de Malditos Bastardos y no me la podía quitar de la cabeza. Bastardo La sin gloria. comparación del trabajo que hizo en Malditos Bastardos, pero Sí, sí, yo una también. gran actriz la muchacha, definitivamente. Lo otro es que por ahí vi que esta película fue hecha en pandemia y que se nota demasiado porque precisamente ella es la única actriz en el set. Ah, pues imagínese uno en plena pandemia mirando esta película, en No, plena cuarentena, en el lockdown. y sobre una película sobre quedarse asfixiado en plena Sí, pues pandemia. sí, quedarse sin aire, estar en un espacio reducido, estar solo, Ujú. Y tantas un virus cosas como en común mortal. con lo que se vivió en ese tiempo. Sí, yo creo que de entrada ahí estamos hablando una de las razones principales por la que esta película es increíblemente efectiva. Y en el momento que llega en pandemia, eso me parece que la hace más efectiva todavía, porque la hace, habla de un miedo que tenemos muy presente todos. Bueno, Eso entonces sí. los invito a que empecemos hoy con la construcción de mundo, con Ani Miranda. Sí. A mí me pareció muy interesante. Primero la propuesta, yo creo que es un tema que la gente ha hablado en muchas ocasiones. Primero la clonación. Digamos que siempre se ha hablado sobre la clonación humana, porque sabemos que ya hubo clonación en animales, tuvimos a Dolly, pero la clonación humana, digamos que ha sido como siempre el fin. En este mundo nos encontramos un lugar en el que se encontró la manera de hacerlo posible, pero que la parte más difícil era la de transmitir las memorias, los recuerdos. Así que no solamente clonaron esta vez al ser físico, sino al ser mental, por medio de pulsos electromagnéticos. Eso obviamente no está todavía a nuestro alcance, pero es algo que le aporta mucho porque ella empieza a darse cuenta que a pesar de ella tener los recuerdos de la persona que fue su originaria, ella decide ser alguien diferente y decide vivir por su cuenta. Eso por una parte. Por otra parte también tenemos lo del planeta Wolf 1061C, que investigué que sí existe, Ah, que sí habla de que lo de las condiciones de los ciclos solares es cierta, pero que todavía no se sabe que es habitable, solo se sospecha que es habitable, precisamente por la posición del planeta y porque solamente una franja de él tiene acceso a luz solar. Eso también es muy interesante, el hecho de que bueno, también la exploración de mundos alternativos es algo que ha estado presente precisamente porque sabemos que en algún momento la Tierra no nos va a aguantar con el ritmo que llevamos.
Entonces, como eran como muchas cosas que la ciencia estaba buscando por mucho tiempo, los viajes a otros planetas, la clonación, la criogenización, y lo hicieron todo en esta película. Personalmente, para mí la parte de la criogenización me parecía terrible, sobre todo por las agujas. Les encantaban las agujas en esta película y yo le tengo mucha resistencia a las agujas. Así que para mí era como quitar la vista cada que aparecía una aguja, pero digamos que lo explicaban muy bien. Decían por qué tenía que ir una aguja en tal parte, una aguja en tal otra, habían como 3 o 4 agujas, ya ni recuerdo. Pero para mí fue una construcción muy sólida de lo que fue la realidad del personaje y también del mundo, porque también hablan de una parte que es el abandono del Estado. A ella el Estado la abandona, ya la habían dado por perdida, y a ella como a muchos otros con lo del choque del asteroide muchas cápsulas se perdieron, pero para tener una nave tan grande también daba a pensar que ellos se habían contemplado la posibilidad de perder muchas cápsulas. Creo que es algo que pasaba parecido con esta película de Don't Look Up, y es que era como tratemos de que sobrevivan los más posibles, ya los que lleguen pues qué bueno, los que no lleguen tampoco importa mucho, y eso se ve mucho cuando ella pide ayuda, que la policía está evitando que ella pida ayuda porque no quieren causar un pánico global por algo que ya todos digamos intuyen de alguna manera, y eso es algo que también trataba la película de Don't Look Up. Eso es como lo que vi en primera instancia de la construcción del mundo. Sí, muy interesante la construcción de este mundo. A mí, en la parte de la construcción como tal, me encantó que nos construyen un espacio súper abierto en un espacio requete confinado. O sea, nos hablan de una película en el espacio, pero estamos en la confinación de lo que pareciera un ataúd. Em, Coffee. y de nuevo, o sea, a lo que decía Olga, que yo hice un spoiler desde el principio, obviamente todos los que ya llegan a nuestro podcast, ya que ya lo conocen, y me disculpan si es la primera vez que llegan a nuestro podcast porque les hice el spoiler de una, en nuestro podcast hablamos con spoilers de principio a fin en cada una de las películas. Pero precisamente ese asunto de ella encontrarse en un espacio tan confinado, me parece que hace que esta película sea más admirable aún, que logre sostener la trama de la forma como la sostiene, que logre sostener la tensión cuando realmente en términos de movimiento se le permite muy poco. Entonces, a mí me pareció increíble esta construcción y la construcción del interlocutor que ella tiene, este Milo, la inteligencia artificial de esta cápsula. El ser computarizado. Sí, no sé si alguno tiene algo más que decir con respecto a esta construcción de mundo. Yo tendría como para añadir que me parece muy hábil el director porque logró mantener la atención y logró mantener el interés del espectador, pues hablo por mí, a pesar de muy brevemente salir de esa cápsula en la que ella se encuentra. Entonces, la cápsula se convierte pues en el mundo o el universo en el que ella se está moviendo durante toda la película. Hay unos pequeños flashbacks, hay unos pequeños recuerdos, pero si uno suma lo que ella recuerda y lo que ocurre en exteriores, en otros espacios, es muy breve con relación al resto de la película. Me parece muy bien manejada la atención, no es fácil de conseguir algo así. He visto otras películas donde esto ocurre y es un fracaso, es tedioso, es lento y uno pierde el interés. En esta película no ocurre eso. Entonces, en cuanto a la construcción de mundo, cuando uno tiene que moverse en un espacio tan limitado, cuando un director tiene que desarrollar toda una historia dentro de una cápsula, me parece que ahí se prueba en realidad las habilidades narrativas que tiene, o sea, la capacidad que tiene de mantener la atención y el interés del espectador. Entonces, me parece pues una propuesta genial y muy bien manejada. Oigan, yo también quería participar en este sentido. Primero quiero hacerles un comentario que me pasó a mí al despertar del COVID. Recordarán, o bueno, para quienes no sepan, yo llegué hasta la intubación en el COVID. Me fue bastante mal, pero bueno, sobreviví. Y lo que sí me pareció fabuloso de la película es cómo plantea ese escenario de despertar. El estar intubado y después entrar a un proceso de despertar que se lleva horas. No es algo de que, ay, sí, ya despertó, muévanlo.
es una imposibilidad que tienes de mover tu cuerpo, de escuchar, de ver, de oír, de sentir, de todo. Parecería que estás muerto. Es más, puedes jurar que estás muerto. Llega un momento en el cual no sabes si realmente algo existe o no. Estás en un mundo totalmente vacío, no te habla nadie. Ella tenía la gran ventaja de que le hablaba a la computadora o la inteligencia artificial. Ahora entro en ese tema. Pero llevando esto a cómo viví yo mi despertar después del proceso de intubación, híjole, es desesperante a más no poder. De verdad, la forma en que llevaron la película, la forma en que despierta la chava, en cómo se va incorporando, en cómo va cayendo en cuenta de que está viva, híjole, un proceso perfectamente ilustrado que en cuanto a construcción de mundo, de verdad, mi aplauso para la producción porque estuvo perfectamente bien logrado. Y otra cosa que quería señalar era, estando en la cápsula, estando en este ataúd, que ahora sí que literalmente una cajita chiquitita, apenas te puedes mover, como dice Olga, la forma en que presentaron la inteligencia artificial, la robótica, toda la tecnología, toda la inteligencia que hay detrás de una maquinita, simplemente una cajita de este tamaño, pero que es capaz de detectar tus emociones, tus sentimientos, tu sentir, tu pensar, vaya, todo. Lo único que no puede hacer por ti es respirar. Una forma en cómo llevaron realmente la cápsula en términos tecnológicos que digno de mencionar en este tema de construcción de mundo. Me fue asombroso, me fue maravilloso, pero también como tecnólogo digo, oye, pues es que eso casi ya lo tenemos. Hemos visto a lo largo de estos últimos años aparatos que nos hablan. Hoy podemos hablar, oye Siri, ¿quieres X cosa? Y Siri te contesta, o Siri o Alexa o Google o el que le quieran decir. Realmente ha sido el avance tal, con Cortana, por ejemplo, de Microsoft, ha avanzado tanto. Miren, ya Siri aquí me está escuchando. Nada, Siri, gracias. ¿Cómo nos ha alcanzado la fuerza humana para desarrollar esta tecnología? Me cae que yo no entiendo cómo alguien pudo haber inventado una computadora sin tener una computadora. Pero ya que ya la tenemos, ¿qué tanto podemos hacer? Es un poder increíble lo que llegamos a tener. Y también recuerdo una situación muy interesante. A la hora de que sale el brazo, de que le quiere inyectar y que es un brazo mecánico. Es un brazo con motorcitos y con tres cositas elementales, tres herramientas simples. No tengo una respuesta para eso. Gracias, Siri. Nada. ¿Puedo ayudarte? Disculpen a Siri. Hablando de la tecnología, ¿cierto? Hablando de estos. Ella no se podía quedar por fuera. Palancas. Bueno, excelente. Eso va a quedar maravilloso en la grabación. Palancas, fulcros, poleas, máquinas simples que tienen años existiendo. Y en base a eso es como estamos construyendo esta tecnología. Digno, perfectamente digno de la producción. Un aplauso, un reconocimiento, porque la construcción de cómo llevaron a cabo esa cápsula, increíble, fascinante. Yo acabé muy decepcionado del estar en ese mundo, de estar encerrado, de estar atorado, me refiero a mi despertar, y lo reviví ahorita con la película. Una construcción de mundo perfectamente bien realizada. Mis felicitaciones a la producción. Bueno, yo quiero empezar a traer como este tema, porque cuando se habla de inteligencia artificial hay muchísima tela por cortar y es un tema que ha tenido discusiones éticas, filosóficas, científicas por todas partes. Antes de llegar a la parte de la inteligencia artificial, yo quisiera que hablemos un poco acerca de esta mujer. Me parece que vale la pena primero que leamos la trama. IMDb nos dice, una mujer se despierta en una cámara criogénica sin ningún recuerdo de cómo llegó allí. Mientras se está quedando sin oxígeno, debe reconstruir su memoria para encontrar una salida a su pesadilla. Esa es la trama como nos la presenta IMDb. Una película dirigida por Alexandre Aja. Es muy gracioso porque este director, las películas por las que había sido reconocido antes de esta son en general muy malas. Son películas de animales asesinos. Si no me equivoco, fue el director de las películas de Piraña.
Sí, Piraña 3D fue dirigida por este mismo director. Tiene algunas cuantas películas francesas y pues no es un director particularmente reconocido, es un director más bien desconocido, que no ha sido famoso por buenas películas, pero yo creo que en esta película tal vez nos está mostrando realmente de qué es capaz. Hay muchos directores que tienen en su haber películas no muy buenas, pero que cuando de alguna manera les entregan algún tipo de libertad creativa o cuando pueden plasmar realmente su visión, logran brillar. No sé si ese es el caso de Alexandre Aja en esta película, pero me parece que en esta película logra unas cosas increíbles. Por un lado, la interpretación de Melanie Laurent de una mujer que está tratando de recuperar sus recuerdos. Aquí es donde empieza para mí a mezclarse de manera muy interesante la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Porque estamos hablando de una mujer que es clonada, que lleva viva 12 años, de los cuales no ha estado despierta nunca, y se le hace una transferencia de memoria. Esto es un concepto que se ha mirado en otras películas, en películas sobre clonación. Es un tema pues recurrente de la ciencia ficción. Recuerdo mucho una que tuvo muy mala crítica, a mí me encantó, que fue Transcendence, con Johnny Depp, que es un científico que está investigando cómo transferir la memoria a un computador. Y unas personas que le tienen mucho miedo a la inteligencia artificial empiezan a tratar de persuadirlo que no lo haga, terminan haciéndole un ataque terrorista, le disparan con una bala que tiene radiación, él va a morir unos días después, y ellos hacen finalmente el procedimiento para subirlo a él a un computador. El asunto es que una vez que se conecta a internet, él es una persona con acceso a toda la información del mundo. Tiene acceso a todas las redes, todo el conocimiento del mundo, lo tiene en altísima velocidad, mucho más alta que el cerebro, porque tiene todos los servidores del mundo funcionando conectados a su cerebro, a su mente. Entonces, cuando uno empieza a pensar en esa interfaz, y a mí me encantaba cuando estudiábamos psicología, que llegaba uno al punto, bueno, ¿cómo es esa interfaz entre la neurología y la psicología? Es que, y pienso que hay una metáfora que me encanta, es la conexión entre el hardware de un computador y el software. El software tiene que ver con esa interfaz de usuario, con lo que nosotros manejamos, con lo que vemos, con lo que está programado dentro de ese hardware. Y el hardware son las partes físicas. Entonces, ahí hablamos de neurología y psicología. Entonces, aquí estamos hablando de una interfaz que ya empezó a ocurrir. O sea, cuando miramos qué es un implante coclear, es una interfaz entre una máquina y un sistema nervioso. Y es el sistema nervioso interpretando impulsos eléctricos y traduciéndolos en señales que el cerebro puede entender. Entonces, el brinco de ahí a hacer una interfaz con el cerebro es un brinco que conceptualmente no es tan grande. A nivel de tecnología es otra cosa, pero a nivel conceptual es algo que es perfectamente posible y que un científico lo puede imaginar. Entonces, aquí llego a un punto que me encanta, es pensar la ciencia ficción. En la ciencia ficción hay siempre como esa pregunta de ¿y qué tal si? ¿Qué tal si nos planteáramos una comunidad de personas que están siendo transportadas a otro planeta tratando de repoblarlo? ¿Y qué tal si una de estas personas se despierta? ¿Y qué tal si podemos clonar a las personas? ¿Y qué tal si podemos trasplantar recuerdos en otra persona? ¿Y esa persona quién es? Y ahí entran, incluso la religión entra a preguntarse ahí, ¿esta persona tiene alma? Y la filosofía empieza a preguntarse, entonces esta persona es la misma persona que estaba cuyas memorias ocurrieron en la Tierra. Y bueno, entonces digamos que la ciencia ficción siempre explora estas preguntas como con dobles propósitos. Por un lado está hacer una profecía autoprevenida, o sea, tengamos cuidado con esto que puede salirnos muy mal, que es lo que pasa con casi todas las películas de ciencia ficción. Por ejemplo, Jurassic Park es toda una película acerca de los peligros de jugar a Dios con la clonación. Pensar que tenemos la naturaleza bajo control. Y, por ejemplo, una película como Star Trek es hablar de un universo posible que nos daría esperanza. O sea, un universo donde la Tierra logró completamente la paz. Estamos unidos todos explorando el espacio. Entonces, la ciencia ficción siempre explora esas temáticas y nos lleva a escenarios posibles, alternos, futuros, donde estamos explorando la humanidad de otras maneras. Carlos ahorita mencionaba una cosa con respecto a la parte psicológica que me parece importantísima y es eso se llama el delirium.
es un efecto que empieza a ocurrir tras una hospitalización muy larga, por ejemplo. Sobre todo cuando no hay ventanas, cuando no hay un reloj, cuando no hay referentes del mundo exterior. En esos contextos las personas empiezan a confundirse y empieza a perderse la noción de qué es real y qué no. Se empieza a perder la noción del tiempo. Hay una cosa que ella hace en la película que me pareció muy inteligente. Ella me parece que es un personaje muy inteligente y me encantó cómo fue escrito y construido este personaje con la inteligencia de esta científica brillante que era en la Tierra, la conserva en este mundo. Entonces ella empieza a hablarse a sí misma para no enloquecer. Empieza a hablarse, empieza a tener conversaciones y Milo se vuelve un interlocutor que la mantiene a ella de alguna manera como sana mentalmente. Pero esa construcción de lo que le puede pasar a ella si pierde esa noción y esos referentes de tiempo, de espacio, es precisamente ese escenario del delirium. Me encantó cómo manejaron el asunto de una pequeña cicatriz que ella tiene aquí en los recuerdos cuando está en la Tierra y no la tiene cuando está en la nave. Es una pequeña como muestra de la línea de tiempo. En la serie 13 Reasons Why hacen lo mismo con una venda, con un pequeño vendaje que él tiene en la ceja para mostrar lo que pasa después del suicidio de la muchacha y no la tiene antes del suicidio. Estos son como elementos que me encantaron. La claustrofobia, yo creo que esta es una película no apta para claustrofóbicos porque una persona claustrofóbica debe sufrir muchísimo en esta película. Me divertí mucho tratando de llevar cuenta, en algún punto me olvidó, pero llevar cuenta de cuántos conteos aparecen en esta película, cuántas cuentas regresivas. Y también me encantó que apelan mucho a las neuronas espejo, apelan mucho a que nosotros se nos active la neurona espejo, pensando en el dolor que ella va a sufrir, pensando en la asfixia, pensando en un montón de cosas. Esto fue como de los elementos psicológicos que encontré en la película, me parece que van por ahí. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a las narrativas y lenguajes con Olga Chavarría? Bueno, ya destaqué pues la construcción de mundo en cuanto a que es un espacio pues limitado donde se desarrolla la historia. También hay momentos donde esta científica recuerda pues su vida en la Tierra, tiene como ella pues una característica muy importante y es lo que establece la atención en primer lugar, es que cuando ella despierta no recuerda quién es, no recuerda ni siquiera cómo se llama. Entonces ya esto lo intriga a uno desde el principio. Y yo pienso que ese es un recurso narrativo muy efectivo. Desde el principio crear una intriga, o sea, que haya una pregunta sin resolver y que sea necesario mirar el desarrollo de la historia para que esa pregunta se responda. Nos monta a todos en el viaje de ella, ¿no? Sí, claro, porque todos estamos también queriendo descubrir quién es ella y por qué está allí y en realidad dónde está. Inicialmente ella piensa que está en un hospital y uno empieza a pensar, bueno, ¿por qué habrá llegado allí? ¿Y por qué ella no recuerda? Luego ella piensa, bueno, yo misma me puse aquí. También está tratando de descubrir si tiene una enfermedad, después resulta que está completamente sana. Entonces yo pienso que la manera como está construida la narrativa de la historia es muy efectiva porque se me ocurrió como la imagen de la cebolla, ¿cierto? Hay que estar quitando capas. Es como si pasáramos a través de varias etapas, la acompañamos a ella, mejor dicho, en esas etapas de descubrir quién es y por qué está allí. Y me parece una manera de contar la historia muy efectiva. Me parece que yo me ponía a pensar, pensando en las secciones pues de este podcast, una de ellas yo lo habría hecho mejor, cómo se podría haber narrado mejor y realmente no hay una manera más efectiva que la que lograron. Hay algunas cositas que yo hubiera hecho un poco diferentes. Entro un poquito en el terreno tuyo porque la música no me agradó tanto. Se pasa muy rápido por ciertos momentos que me parecen muy trascendentales y demasiado traumáticos que hubieran requerido yo creo que un desarrollo un poquito más amplio. Por ejemplo, cuando ella por fin logra visualizar el lugar en el que está y lo primero que ve es una persona destrozada porque hubo una colisión con un asteroide y algunos cuerpos se salieron de sus cápsulas de criogenia. Entonces, yo pienso que era un momento tan fuerte, tan impactante, que una persona que, o sea, incluso con toda su mente completa de científica, ¿cierto? No con los restos que según estas teorías de la clonación tendría, aunque ahí se habla pues de una transferencia como de conciencia, ahí se habla de por qué
O sea, uno empieza a explicarse, bueno, ahora entiendo por qué ella tiene todos esos conocimientos sin ser la científica en sí misma, porque la misma científica está explicando pues en sus conferencias que hay una transferencia pues de pensamiento y toda esa cosa. Entonces, me parece que pasaron muy rápido. Bueno, me estoy adelantando a las secciones, pero en general me pareció muy bien contada la historia, unos recursos narrativos muy buenos, por ejemplo, ese, plantear una pregunta, crear la intriga, no dar la respuesta de sopetón, sino irle descubriendo a uno poco a poco, ir despejando esa neblina poco a poco mediante recursos también muy buenos, porque todo no fue flashback, sino que hubo cosas que ella consultó en internet o bueno, o en intranet porque están demasiado lejos de la Tierra, pues, eh, cosas que ella consulta, otras cosas ella las recuerda, otras cosas, ella tiene que inducirse ese estado de conciencia alterado para que vengan los recuerdos mediante choques eléctricos, eso también es muy bueno, porque si todo fueran flashbacks, se hubiera vuelto aburrido y hubiera sido, pues hubiera generado un montón de preguntas. Pero hay diferentes momentos en los que ella echa mano de diferentes recursos para entender el lugar en el que se encuentra, la situación en la que está y cómo ella puede sobrevivir. Y tocando un tris, un pelín, la sección de Carlos, la pulsión de sobrevivencia, o sea, cómo uno se aferra a la vida con uñas y dientes y cómo el cerebro, que también es algo que todas las personas que han estado en una situación de vida o muerte descubren, busca la manera de sobrevivir, de salir de la situación en la que está. Para terminar, por ejemplo, me acordaba de mi papá, de mi padre, que estuvo en alguna ocasión en una situación de peligro y el golpe de adrenalina fue tan fuerte que se brincó un muro de más de 2 metros, como 2 metros y medio. Fue capaz de escalarlo, él después decía, no sé cómo subí y pasé al otro lado, sino que el deseo de sobrevivir, ¿cierto? Tengo que escapar de aquí ya. El cuerpo hace cosas increíbles. Bueno, el cuerpo y la mente, la conjunción de los dos hacen este tipo de cosas increíbles. Yo quería agregar algo, ay, perdón, yo quería agregar algo con respecto a la música. A mí, por el contrario, me encantó, porque la canción que él tocaba en el piano es una de mis favoritas. Y yo la anoté y todo para que no se me olvidara que era Lacrimosa. Y me encanta esa canción porque siempre que la ponen es como para indicar un momento que no es precisamente el más fuerte, pero que sí te genera como una sensación de melancolía. Y eso es lo que yo veía que ella sentía cada que veía a Leo. Por eso para mí fue tan importante cuando la real Elizabeth le decía, Leo es la clave, busca a Leo, porque realmente Leo fue la clave, Leo fue el que le permitió a ella no solamente atar cabos, sino desear vivir, porque ella decía, tengo este montón de recuerdos tuyos, pero no te conozco, entonces quiero conocerte, quiero vivir. Yo quería hacer comentario también sobre Lacrimosa, porque Lacrimosa es una obra o sea, la que nos tocaron aquí, hay muchas lacrimosas, pero la del Requiem de Mozart es una obra de una carga emocional altísima, que la tocan cada vez que de alguna manera están perdiendo la esperanza en esta película, que es algo que me parece que funciona muy bien a nivel narrativo, especialmente, y pienso que en este de pronto hay algo que queda faltando para el público general, y es especialmente para que el que conozca la obra, porque la obra tiene no solamente la parte musical, sino hay un asunto de la letra. Esta obra es una obra coral, orquestal, es una... Perdón, Sí, las voces hacen mucha falta. O sea, esas partes en las que aparece Leo, sí. La música que no me gustó fue la parte espacial, de la sí. parte, o sea, pienso que se podría haber manejado mejor la parte cuando ya ella está descubriendo dónde está, porque la parte afectiva sí me pareció muy linda, que él tocara el piano. Mm, A mí también me encanta la lacrimosa, me encanta, me pone la piel de gallina, sí. sobre todo las voces, ¿cierto? Porque es una cosa como entre triste y, de hecho, eso es una misa, si no estoy mal, una misa que le encargaron a Mozart Sí, y esta es la parte del para una Requiem. difunta, para una difunta. Es que les Entonces, quiero sí, esa leer parte, la letra de Lacrimosa, la traducción al español, porque esta obra Lacrimosa, o sea, estoy de acuerdo contigo, Olga, porque pienso que además de esta canción, he estado teniendo muchas dificultades para recordar qué más música hubo, cosa que me parece que le dice a uno que es una música que es bastante olvidable.
Entonces no estoy de acuerdo, el resto de la música no funciona igual de bien. Pero cuando llegan a Lacrimosa son momentos muy dramáticos. La letra de Lacrimosa dice esto: día de lágrimas, aquel día que se elevará de las cenizas el hombre para ser juzgado como reo. Día de lágrimas, aquel día que se elevará de las cenizas el hombre para ser juzgado como reo. Perdónalo, Dios compasivo. Perdónale, piadoso Señor Jesús, concédele el descanso eterno. Amén. Esa es la letra de Lacrimosa. Y esa letra de Lacrimosa aparece cuando ella está perdiendo la esperanza, cuando Leo está enfermo y a punto de morir, y una vez más al final cuando ella decide aceptar su muerte, se acuesta sabiendo que ya queda menos del 1%. Y en ese momento ella tiene como ese puff, ese momento de lucidez donde recuerda que le puede pedir a Milo conectar todo el oxígeno de las demás cámaras a la suya. Y ahí es donde ella logra sobrevivir. Pero ese Lacrimosa para mí sí fue un punto muy especial. El resto de la película, completamente de acuerdo, hace falta algo más en la música. Vamos entonces con Carlos. Yo me quedo con mucho que decir acerca de la música, pero prefiero que lo toquemos al ratito en la sección de qué habríamos hecho diferente. Voy a primero tomar un tema de Olga, y es que la mente nos engaña. Nos juega unos juegos, híjole, brutales. Esto del delirium que decías, Rafa. Para mí, ya no voy a redondar en este tema, pero sí, es increíble cómo nos engaña la mente. Llega un momento en que no sabes qué onda. Para mí, esta película tiene un planteamiento brutal. Muchachos, se va a acabar la raza humana. Ahí le dicen que en 2 generaciones, pero independiente de cuántas sean, se va a acabar la raza humana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le dedicamos más a los clones o mejor nos dedicamos a la guerra de Ucrania? Es un momento además muy difícil en la humanidad porque, caray, ¿qué es lo que nos mantiene vivos? Otra cosa que estaba señalando Olga. ¿Ella por qué decide vivir? Hay una respuesta elemental. Leo, ¿no? Leo es la representación del amor, es lo que realmente mantiene vivo a un ser humano. Por ahí existe un libro brutal que todo el mundo debería leer, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Él tiene un planteamiento diferente y coincido totalmente con Viktor Frankl. Para mí ese planteamiento es todavía más importante que el amor, que es cuál es tu sentido de vida. Y hay 2 razones. Una es porque tienes algo que hacer. Y segunda, porque sabes que alguien o te necesita o te espera. Que va de alguna manera ligado al amor, ¿verdad? Pero Viktor Frankl lo plantea en un escenario un poco diferente. Yo creo que esta película es una oda acerca del espíritu de la supervivencia humana. No se trataba de ir a colonizar un planeta así nada más porque sí, sino que había un propósito específico, que era el de preservar la especie humana. Y el objetivo específico tenía nombre, era un planeta, un planeta donde sea posible subsistir, no cualquier planeta, o sea, no podía ser Marte, no podía ser Júpiter, tenía que hacer un planeta Wolf, no recuerdo el nombre, pero como Annie, yo también lo investigué y me di cuenta que sí existía, y dije, oh, caray, qué interesante está esto, ¿no? No se puede sobrevivir en todo el planeta, solo en ciertas secciones del planeta. Pregunta importantísima. Perdón, otro tema que ya saben que me gusta, hacer las preguntas. Ya saben que yo soy más el aspecto, ¿cuáles son las preguntas importantes? Más allá de las respuestas es, ¿qué preguntas? Y ella es una genio haciendo preguntas. Su pregunta constante es, ¿qué más podemos hacer para garantizar nuestro bienestar, nuestra supervivencia? Es una película que todo el tiempo se plantea esa pregunta, pero es la película que todo el tiempo nos planteamos nosotros los seres humanos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos dar y aportar para la supervivencia de nosotros y de los que vienen? Que no es un tema menor. La película, por supuesto, plantea otro escenario muy importante, que es el pensamiento alternativo. ¿Hay alguien más al lado que está haciendo lo mismo? ¿Qué está pensando esa otra persona? ¿Qué está pensando Leo en el caso de la película, no? ¿Qué está pensando la científica?
Ese pensamiento alternativo es otra cosa que todos llevamos a nuestra vida, que a veces no lo reflexionamos, a veces no lo llevamos a nuestra vida práctica, pero todo el tiempo lo estamos pensando. Alternativo significa qué otras opciones tenemos, qué otras alternativas, qué otras carreteras podemos circular. La película obviamente muestra lo importante que son los recuerdos, y no por el hecho de hacernos felices, sino por permitirnos realizar conexiones, correlaciones, una cosa ligarla con otra, para de ahí poder hilar las cosas y poder entonces generar nuevo conocimiento de pensamiento alternativo. Una película de muchísima reflexión, una película que yo creo que más que de ciencia ficción, yo la clasificaría como una película existencialista, que plantea primero que nada la razón de existir, la razón para subsistir. Estamos programados para subsistir. Esa es nuestra única realidad. Y la razón principal de que esta película plantea es un poco el planteamiento del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. No nos suicidamos porque sabemos que alguien más nos espera y nos necesita. Yo me quedo todavía con una pregunta. Oigan, ¿y si nosotros fuéramos los marcianos y no los terrícolas? Es decir, que hubiéramos llegado de algún otro planeta enviados en cámaras criogénicas tipo Superman para colonizar este planeta desde cero. Obviamente nos llevaría milenios. Nos ha llevado milenios, al igual que desarrollar nuestra tecnología. Una escoba, por ejemplo, es una tremenda tecnología y no saben cuánta tecnología hay en una escoba y no saben cuántos años nos llevó desarrollar la tecnología de la escoba. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a desarrollar ese pensamiento alternativo, de esas conexiones, de esos recuerdos que dicen, oye, es que mira, si juntas una cosa que está así con un palo, ¡puf!, tienes una herramienta tecnológica brutal. Una película para reflexionar muchísimo, a mí me fascinó, sí me tuvo en una angustia tremenda al principio, de un estrés, ya quiero salir de aquí, ¿no? Me urge salir de esta cajita, me urge despertar de este sueño que fue la intubación, y no sé si estoy vivo o estoy muerto. Una película muy recomendable, de muchas lecciones de vida, de mucho pensar, de muchas conexiones. Abro la discusión, muchachos. Yo solo quiero agregar una frase de Viktor Frankl en el libro de El hombre en busca de sentido. Pues la historia de él es una historia en el Holocausto, o sea, él es sobreviviente del Holocausto y allá se le reveló, digamos, como todo el principio de lo que fue después la psicología humanista y es precisamente la búsqueda del sentido de vida. Cuando una persona cae en depresión, una de las primeras ideas es ayudarles a construir un proyecto de vida, un sentido. Y él decía una frase y en ese libro que a mí se me ha quedado clavada desde hace muchos años, desde que leímos el libro en la Facultad de Psicología. Y él decía, cuando alguien tiene un porqué, puede soportar casi cualquier cómo. Así es. Uh-huh. Eso era todo. ¿Alguien más quiere agregar algo en esta parte? Olga. Sí, en cuanto a lo que me deja esta película, aparte de lo que ya mencioné, de que uno lucha con todas sus fuerzas y hasta las últimas consecuencias para sobrevivir, es que la película no habla de cosas imposibles. Hoy en día hay muchas teorías de que pues vamos hacia una extinción, inclusive por ahí leí que en 50 años con las tasas de natalidad cayendo no va a haber japoneses. Y por ahí Elon Musk también está diciendo, ve, ahorita nadie quiere tener hijos, les parecen que las ciudades están superpobladas, pero eso no es así. Y bueno, uno se da cuenta que eso ocurre, por ejemplo, en Italia y España, que el campo está desierto y las ciudades son excesivamente grandes y costosas. Entonces no es realmente que haya demasiada gente, sino que en unos puntitos hay demasiada gente, pero el resto de la tierra está vacía. Bueno, ese es un punto. Otro, la criogenia.
que tampoco es imposible, ni tampoco hay gente ya congelada esperando a que surja una tecnología que les resuelva su problema de salud, hay gente ya también firmando documentos de que cuando muera o cuando esté en cierto estado lo van a congelar, en fin. Yo pienso que es algo que ya se está desarrollando, que esas cápsulas inclusive hay un poco de fantasía allí que tal vez no sea del todo descabellada. Que no sea fantasía. Sí, lo de, por ejemplo, sancionar a la persona que, porque uno también podría llegar a una persona ahí en su cápsula, ¿cierto? Va y le aprieta uno ahí los botoncitos y si quiere deshacerse de la persona que está ahí, ¿cierto? Hay seguramente ya hay una Se nos congeló Olga. Híjole. Seguramente ya hay una manera, me imagino que es lo que iba a decir. Sí, una manera de criogenizar a las personas. ¿Ya Bueno, volviste, Olga? ya. Me Ahí quedé está. tildada, ¿cierto? Sí, te quedaste, Sí. seguramente hay Sí, una por acá me salió el letrerito de que se haya perdido la conexión temporalmente. Bueno, Ahí Sí, lo de otra la vez. población, otra vez me fui, Te escuchamos, Pues te pero no te escuchamos, sí. vemos. pero estoy tildada. Pero ya. Bueno, lo de la población, sobre la criogenia, bueno, y de la inteligencia artificial, porque este sistema muestra como hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, pero que también tiene unas limitaciones, que son sistemas muy lógicos, que nunca van a conversar pues como un ser humano. Y bueno, yo lo habría hecho mejor, entonces digo que habría hecho yo mejor en cuanto a esa inteligencia artificial. Eso quería pues como añadir de que no es algo descabellado lo que plantea la película, son escenarios que se pueden presentar en esta realidad que vivimos, o sea, es una vislumbre de consecuencias a las que podríamos llegar en vista de los acontecimientos actuales, hacia dónde nos podríamos estar dirigiendo. Entonces, me gusta porque es la clase de película que lo pone a uno a reflexionar, ¿cierto? A pensar, ¿será que vamos para allá? Ani, ¿tienes algo que agregar aquí? Yo quiero resaltar un poco también lo que decía Carlos sobre el instinto de supervivencia. Muchas personas que dicen estar muy aburridas con su vida, que quieren acabar con su vida, llega el momento en que dicen no. Pero es precisamente porque es que tiene que ser ya algo demasiado profundo como para que una persona decida realmente quitar su vida. Porque es que el instinto de supervivencia es eso, un instinto, es algo primario. Así que también me parece que esto es una apología del humano. Habla mucho de lo que es el ser humano como tal. El ser humano busca siempre la manera, el ser humano busca sobrevivir y no por nada en este momento somos la especie dominante cuando antes éramos simplemente carnada para unas especies más amenazantes. Así que para mí también es eso. Hasta ella usó todo lo que pudo como herramientas, hasta las jeringas que le iban a inyectar cosas, hasta el brazo mecánico, incluso el hecho de que la electrocutara la cápsula, para ella era un motivo. E incluso cuando ella se vio al borde de la muerte fue que encontró la puerta y encontró su salida. Así que sí, eso era como lo que tenía para agregar. Bueno, entonces pasemos a nuestra sección de yo lo habría hecho mejor. Hay una cosa que se me ha venido ocurriendo a mí, yo creo que de cada película empecé a sacar una de estas y es que a casi todas estas películas le podemos dar un premio. En esta película yo tengo el premio al mejor juego de adivina quién, cuando ella está buscando a Leo. Uh-huh. Sí, me llama mucho la atención esa escena. Where in the world is Carmen Sandiego? Ajá. Sí, me pareció muy gracioso. Where's Wally? Sí. Yo los jump scares, pues bueno, en esta película tuvo uno, que fue el momento en que ella decide por fin dejar que se vea a través de la ventana de Milo qué es lo que está pasando afuera. Entonces el jump scare que ahorita nos contó Olga de la persona con el cráneo destrozado y bueno, y la vista pues que tuvo. Que ahí conectaron con una cinematografía espectacular, un momento de cinematografía que a mí me encantó. Y es el momento en que muestran toda la nave, se alejan y nos queda la nave como un túnel y llegamos al túnel que se convierte en el ojo de ella. Me parece una toma hecha con un gusto muy especial. Me gusta mucho esa toma. Pero yo quiero que sí hablemos de esto. ¿Cómo lo habríamos hecho mejor? Yo lo que habría hecho sería haber generado, a ver, en ese momento, yo digo que fue un jumpscare muy desperdiciado, haber generado más tensión,
porque es que para una persona que no está acostumbrada a ver una persona muerta, no es como tan fácil de, oh, bueno, te ignoro, miro el resto. Eso es como, me pareció que fue muy desaprovechado para dar la toma bonita, fue una toma muy bonita y una escena espectacular donde te muestra la nave, pero yo habría generado un poquito más de tensión antes de pasar al momento en que ella dice, bueno, está bien, no, ya, me calmo, tranquila, es otra persona, no soy yo. Y también el hecho de que hubiera mostrado más temor, porque es que, bueno, yo conté 20 cápsulas, pero pudieron haber sido muchas más, obviamente. Habría generado, no sé, más tensión en esa parte, como más temor a lo que le pasó. Yo no le encuentro sentido al jump scare, yo lo habría quitado totalmente de la escena. No venía al caso, francamente no tenía nada que ver. Tampoco me pareció el que ella estuviera fumando. No tengo nada en contra de las personas que fuman, cada quien sabrá, pero yo creo que no aporta nada tampoco en la película el que ella fumara o no. Y que además me parecía que era adicta a fumar, ¿verdad? La verdad es que yo quería hablar de la música. La música a mí me gustó mucho. Yo habría puesto, voy a mencionar algunas. Mencionaron Anita Lacrimosa, me sonó muchísimo a Nightwish. No sé si conozcan por ahí a Nightwish. Claro. Claro que Un sí, grupo alemán de metal, No es buenísimos. finlandés. es finlandés, Ah, Sí. según yo eran, no sabía, No, pero sí. Es europeos. Nightwish. Sí, por, por Nightwish. allá No arriba. sabía la verdad. Pero bueno, Nightwish, buenísimo. Mm. Para mí me faltó música en particular de Spyro Gyra, de Vangelis. Mm. Recordar una película llamada Blade Runner de los 80s, que realmente esa música se te clava en la mente. Mark Isham, un dato muy curioso, hay un álbum de Jean-Michel Jarre justamente llamado Oxygen, que fue de los 70s, 75, 76, un super álbum musical para quien lo quiera. Pero particularmente me hizo falta una canción de Billie Eilish que se llama I Don't Want to Be You Anymore. Para quienes no la conozcan, escuchen a Billie Eilish. Es prodigiosa, de verdad. Una música nueva, un concepto musical Mm. nuevo, increíble, pero particularmente esta canción, I Don't Wanna Be You Anymore, me parece que habría sido fundamental en esta película. Lástima que no la consideraron, que no la incluyeron. Evidentemente pues es de otro país, pero habría sido un hit ponerla en esta película. Se te habría quedado en la mente esa canción. Yo quiero en también devolverme un poquito a lo que dije ahorita, que la banda sonora había sido muy olvidable. Tal vez hay bandas sonoras que no toman como el foco, no se vuelven el foco en la película, pero igual logran generar la atmósfera que se persigue. Pues yo no puedo decir que en ningún momento a mí la música de esta película me haya sacado de la película. Por el contrario, pienso que estuve inmerso completamente, sufrí con ella a cada paso del camino. Entonces, en ese sentido, puede que la música nunca haya sido figura, nunca me haya hecho figura. Solamente lo hizo cuando llegó Lacrimosa. Pero lo que hubo de fondo el resto del tiempo estuvo muy bien como una música como para generar atmósfera. En ese sentido, yo que hubiera hecho con la música, hubiera puesto menos. Hubiera dejado mucho silencio. Y hay muchas escenas en las que está solamente ella hablando con Milo. Yo hubiera hecho muchos momentos de silencio. Yo le hubiera quitado, que sí me pareció que era innecesario, las alucinaciones con los ratones. Ah, sí, Porque también. una cosa es el recuerdo, un recuerdo medio traumático, pero la alucinación no me parece, no ha pasado suficiente tiempo como para que entre ya ese momento del delirium de las alucinaciones. Ella no ha tenido suficiente tiempo para eso. Y bueno, y me encantó como esa exploración de entonces ella quién es. Si ya sabe que Liz Hansen es esa científica con la que ella pudo hablar, me hubiera gustado explorar un poco más ese momento en que ella se queda gritando, soy un clon, soy un clon. Me hubiera gustado ver cómo esa pregunta filosófica afectarla más. Y estoy de acuerdo con Annie con la del jump scare. ¿Cómo lo hubiera aprovechado yo? Porque ella al principio de la película tiene un momento en que se le eleva mucho el ritmo cardíaco y Milo le empieza a decir que está consumiendo oxígeno cada vez más rápido. Ella utiliza una pura técnica de respiración que se le enseña a los pacientes que tienen ansiedad para empezar a manejar esos ataques de pánico. Entonces,
eso precisamente me parece que debió haber pasado en el momento del jumpscare. Si lo van a utilizar, entonces desarrollelo, pues como deje que ella entre en pánico, que eso le afecte el oxígeno, que nos generaría un momento de tensión más alto. Y sí, porque saber que ya a punto de acabarse el oxígeno está consumiéndolo todavía más rápido, que ella tenga que volver a recomponerse. Olga. Bueno, yo tuve tres elementos de la película que no me agradaron, o no que no me agradaron, sino que yo pensé yo lo habría hecho mejor o yo lo habría hecho diferente. En cuanto a los ratones, yo hubiera dado una explicación del por qué. No lo hubiera quitado, pero yo hubiera mostrado que tal vez para ella como científica era duro maltratar a un ser vivo. En estos laboratorios es una cosa desastrosa. Animales con la cabeza abierta, con cables cruzados, vivos, sufriendo. O sea, el sufrimiento de los animales en la ciencia es una cosa escalofriante que pues yo personalmente miro para otro lado y hago de cuenta que eso no existe, porque si yo me pongo a examinar esos casos y la gente que es animalista, hay gente que está especializada en tratar de rescatar esos animales que la ciencia tiene destruidos. Entonces yo hubiera incluido la razón por la cual las ratas eran un asunto tan problemático, porque ella mostraba ratas deformes. Seguramente en el proceso de clonación que ellos desarrollaron, pues sometieron a este proceso a muchas ratas, la cosa salió mal muchas veces, y yo pienso que es la referencia a eso lo que continuamente ella está recordando, unas ratas por allá todas deformes y tal vez es el cargo de conciencia, el sentimiento de culpa, lo que la lleva a alucinar con las ratas, pero yo hubiera tratado como de explicar un poquito más, si no era muy largo, pues una o dos escenas en las que ella dijera, no, esta rata, ¿cierto? No quiero causarles más sufrimiento, porque tenemos que hacer esto, algo así, ¿cierto? Eventualmente hay personas que inclusive se retiran de proyectos científicos porque no soportan ese tipo de cosas. Eso es uno. Dos, Milo, porque una película a la que yo no le encuentro nada que mejorar es Interestelar. Todo me parece perfecto, la música, las escenas, o sea, muy poquitas cosas, es que ni siquiera, pues tendría que sentarme a pensar mucho rato. Yo no la he visto, Eh, Olga. no, es ¿Me la una maravilla. recomendás? Totalmente. Y si pudiéramos hacer un episodio, aunque ya está tan quemada, porque todo el mundo habla de ella porque es demasiado buena. Bueno, en todo caso, esa película, por ejemplo, tiene una inteligencia artificial encantadora. Yo terminé enamorada de ese robot, porque es un robot que maneja humor. Es un robot que le hace chistes a la persona y se le puede graduar el nivel de humor. Entonces me encanta esa escena en la que el científico le está diciendo o sea, él empieza hilarante y le empieza a bajar, entonces conforme él le baja, las bromas van cambiando de tono, se van haciendo, él le pone un nivel de humor como que para él sea tolerable porque está en una situación muy dramática. Me faltó eso en Milo, algún elemento particular en esa inteligencia artificial que lo hiciera uno como empatizar con ella, como sentir que hay una conexión, porque están en una situación de una tensión tan fuerte y ese es el único contacto que ella tiene, la única fuente de respuestas, la única interacción realmente en 12 años que lleva ella en una cápsula de criogenia, que yo pienso que también está desaprovechado. O sea, Milo y ella deberían haber establecido durante esa interacción algún tipo de relación. A lo último, no sé, Milo alegrarse también de que ella lo logró, no sé, eso me hizo falta. Lo que logran en Interestelar con la inteligencia artificial, que logran establecer como una relación entre humanos y robots muy estrecha, de camaradería, pues una cosa que a mí me encantó, yo quedé enamorada de ese robot, inclusive a un amigo le regalaron un modelito a escala y yo, ay, yo lo quiero. Él tenía un nombre hasta muy simpático que ya se me olvidó. Bueno, y el tercer elemento es el que mencionaba Rafael, cuando ella logra visualizar la nave. Esa escena es épica, amerita una música épica. O sea, la Cierto. música tenía que haber sido una cosa, pero que así como le pasa a uno con la lacrimosa, que a uno Ujú. se le erizan todos los vellitos, la música para esa escena tenía que haber sido muy bien pensada. O sea, yo, siendo la directora de esa película, contrato a un músico profesional y le digo, mira esta escena, necesito una música, pero así arrasadora, desgarradora, que la gente se quiera
abrir las venas. Sí, porque es que hay momentos en las películas así, y yo pienso que eso es un momento muy alto en la narrativa de la película, es un pico muy alto que se desaprovecha, es un piquito al que suben y bajan, Ujú. y uno dice, ya, pues eso fue todo, y ella sigue para adelante como que no hubiera visto nada. Yo hubiera, pues, inclusive pensaba yo en musiquita que se volvió muy, muy famosa, se volvió, y fue algo así. Por ejemplo, la de Misión Imposible, que este director contrató un músico, le dijo, mira, tengo esta cosa de espías, desarrollame por favor una tonadita, un jingle para iniciar. Y esto se convirtió, ¿cierto? Eso es inconfundible, donde uno lo oye ahí mismo, piensa en acción, en detectives. Claro. Algo así hubiera buscado yo. Esos son los 3 elementos que yo hubiera hecho mejor. Primero, explicar por qué la rata. Segundo, establecer una relación con Milo. Y tercero, esa escena es épica y fue desaprovechada por lo rápido que se pasó por ahí y por la música, que no fue como para ese momento, no fue, o sea, tendría que haber sido una cosa así, ¡fua! Como dice el espacio, que hay momentos en los que, Mm. ¿cierto? Yo, O Star Trek también tiene momentos en los que pasa la nave y la música es pom, 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 y claro. la nave, esa nave es interminable y uno está ahí, algo así. Ahí que hablabas de Odisea del Espacio, hay el uso de un instrumento en particular, que yo creo que ese es el instrumento que utilizan cuando necesitan que algo suene épico, que es el timpani, el timbal sinfónico. Entonces, tum, 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 tum. Ese timpani tiene un sonido increíble. Que ahorita que antes del episodio estábamos hablando de Carmina Burana, el timpani Exacto. es presente en todo el concierto de Carmina Burana. Yo quería volver sobre algo de lo que dijo Olga, esa reflexión sobre la inteligencia artificial, que para la ciencia ficción a mí me parece interesantísima. Porque aquí tenemos Milo, es una inteligencia artificial que no es consciente de sí misma. Y eso marca una diferencia gigantesca. Cuando una inteligencia artificial es consciente de sí misma, ya empieza a hablarse entra la pregunta de una existencia, si hay un ser, ¿cierto? Eso lo exploran súper bien en películas como Her, que para mí Her es una cosa espectacular. Yo Robot de Asimov. Sí, El robot. sí, y el libro, y bueno, y la película con Will Smith me parece que obviamente entra sobre ese mismo, o sea, sobre esa misma reflexión. No llega a la altura del libro, No, pero por ahí va. pero la Por, reflexión está, o sea, esta es una inteligencia artificial Ujú. que es consciente de sí misma, se pregunta si es un sujeto, o una película que a mí me encanta y de pronto en algún momento se las propongo para que la veamos, que se llama Ex Machina. Esa película también maneja ese tema de la inteligencia artificial espectacular. De hecho, se trata de aplicarle un test de Turing a una inteligencia artificial para ver si pasa la prueba. Y es un manejo increíble. Entonces, sí, con este manejo de la inteligencia artificial ha habido obviamente muchísimo desarrollo en la ciencia ficción. Matrix está parado completamente ahí. Está parado en creamos una inteligencia artificial y esa inteligencia y nos gobierna. llega a un punto en que tiene que luchar por su supervivencia, porque ya se Y entiende a sí misma como una existencia. Carlos mencionó también otra película en la que eso pasa. La chica que es un androide no sabe que es un androide. Blade Runner. Blade Blade Runner. Runner. Ay, Ujú. y Sí. el libro es Ve, no genial. sabía que había libro. ¿Hay Yo libro? tampoco. Es mucho Hay mejor que que la leerlo. película. Philip K. Dick. No lo dudo. Philip K. Dick. Philip K. Dick es tremendo autor. El libro es mucho mejor que la película, Él sin también duda. es el autor de La película es buenísima. la de Minority Pero el Report. libro te va a encantar si lo Minority lees. Report. Esa también es de Philip K. Dick. No, él ha escrito unas cosas increíbles. No sabía que tenía este libro Blade Runner. Ujú. No, Sí, buenísimo. te lo Ese también recomiendo. es muy bueno. Bueno, entonces en un momento vamos a decirles, vamos a hablar acerca de la película que sigue. Bueno, entonces la película que vamos a ver la próxima semana, una película que nos recomienda Olga, se llama El Faro de las Orcas, una película que suena muy interesante. Esperamos disfrutarla con todos ustedes. ¿Les parece si compartimos las redes de todos nosotros? Empecemos con Ani. Bueno, por ahora sigue siendo las mismas. Facebook como Ana Isabel Miranda Chavarría, Instagram como Aranida28, así tal cual suena. Carlos. Bueno, yo estoy disponible como Cabarsal, mi sitio cabarsal.com, Facebook Cabarsal, Twitter
Cabarsal en Instagram, Cabarsal, y listo. Ok. Olga, cuéntanos, las tuyas. Olga Chavarría, escritora en Instagram y en TikTok y en la fanpage en Facebook también Olga Chavarría, escritora y mi sitio web olgachavarría.com. Bueno, y a mí, Rafael Miranda, me encuentran en Facebook como Rafa Miranda Escritor o con facebook.com/Miranda Historias. En Instagram me encuentran con @Raf Miranda Mus. A nuestro podcast lo pueden encontrar en Instagram como historias.divan. En Facebook, historias.al.divan. Nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com. Y bueno, queremos agradecerle a todas las personas que nos están mandando mensajes. Hoy Hernán Mejía, uno de nuestros escuchas, nos mandó un mensaje también, aprovechando que es su cumpleaños, le mandamos un mensaje, un abrazo. Y bueno, y los invitamos a dejarnos una reseña en los servicios de podcast. Eso ayuda a que la gente nos encuentre en YouTube, que se suscriban, que le hagan clic a la campanita para que reciban actualizaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Y bueno, los esperamos. Recuerden suscribirse en nuestra página historiasaldivan.com. Ahí pueden encontrar los episodios antiguos, reseñas sobre nosotros y pueden encontrar también los servicios de podcast a los que pueden seguirnos. Entonces, no es más, los esperamos la próxima semana con más Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Un abrazo para todos y que tengan una feliz semana. Nos vemos con el faro de las orcas. Chao. Ay. Carlos quedó como pirata.